Bueno, la actividad de hoy es un hecho absolutamente normal en el marco de la Constitución. Todos los 5 de enero, sin convocatoria previa, debemos estar aquí los diputados para nombrar la junta directiva y la designación de las comisiones y todo eso. Un hecho absolutamente normal. En el caso de ahí, bueno, nosotros hoy el presidente va a ser el diputado Julio Borges. Julio Borges es un diputado que tiene una trayectoria limpia, una hoja de servicio cumplida hasta ahora como parlamentario y como dirigente político. Y creo que él tiene la experiencia para conducir en un momento tan complicado como el que estamos viviendo la dirección del Parlamento, ¿no? En el caso de ayer, bueno, ahí no hay ninguna cosa novedosa, ¿no? Lo novedoso es que, o no lo es, o digamos, la noticia es que un gobernador de estado que tiene el estado más peligroso de Venezuela, que es uno de los principales problemas que el país tiene, como Aragua, que yo lo he acusado reiteradamente de proteger a los planes de ese estado, lo premian poniéndolo de vicepresidente de la República. Pero además todos sabemos que el gobierno y las andanzas en las que siempre ha andado Tarek no son buenas, ¿no? Sus mejores aliados son Hugo Carvajal, son generales que aparecen señalados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de estar involucrados en cosas muy oscuras que tienen que ver incluso hasta con el narcotráfico. Entonces, ese no es, digamos, ninguna cosa ni novedosa ni buena para el país. Y él lo dijo ayer, que su tarea era perseguir a las mafias. Seguramente que él con las mafias sabe tratar, porque si él está hablando de la oposición lo que ha sido es víctima de un gobierno irresponsable, irracional, que cree que es el dueño del país. Y bueno, esa digamos que fue la principal designación. Allí siempre este gobierno durante todos estos años lo que hace es rotarse. Cambian a uno, ponen al otro y al final al que ya cuando ya no les sirve más para nada, que es una vergüenza, seguramente ya no pueden sostener, presentarlo como ministro, lo mandan como hicieron con Arriaza, que lo mandan no sé, debe ser para donde está su esposa, para la ONU, de secretario, de alguna cosa. Entonces, eso no le dice nada al país. Y además, el gobierno, una de las tareas que nosotros tenemos que rescatar en Venezuela, que es lo que el gobierno no quiere hacer, es el tema del voto, ¿no? En el caso de la designación de Aristóbulo, que todo el mundo la ha subestimado, Aristóbulo es el hombre aquel que dijo en la Plaza Bolívar que había que desbaratar, palabras textuales de él, el Estado burgués y capitalista y montar un Estado comunal. Y seguramente que, como no hablan de elecciones por ningún lado, pareciera que la tarea de Aristóbulo tiene como propósito que así como el gobierno ha ido llevándose por delante las instituciones, seguramente presentar un modelo de Estado que está diseñado en unas leyes absolutamente ilegales y ilegítimas, como son las leyes del poder popular, que hablan del Estado comunal y no de un Estado democrático como está en la Constitución. Así que el gobierno ayer lo que hizo fue afianzar el camino del atraso, el camino del retroceso, y colocarse total y absolutamente al margen de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Diputado, además el presidente de la República, cuando inició su discurso, dijo que él había conversado personalmente con Julio Borges y había un compromiso en que entonces se acataran las normas del tribunal, las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Es eso cierto? ¿Cree usted que la mesa de diálogo sea el lugar entonces para llegar a acuerdos y se pueda conciliar algo para el país, algo positivo? En un gobierno, incluso hasta los gobiernos, hasta en las confrontaciones, mejor dicho, más difíciles, como Vietnam, por ejemplo, había una comisión dialogando en la ONU y la guerra no se detenía. En Colombia la guerrilla dejó de disparar y el ejército colombiano cuando ya habían firmado un acuerdo. Creo que aquí el error que tenemos que reconocer es haber frenado
la lucha de calle, haberla parado, eso no significa que teníamos que no dialogar, ¿entiendes? Y además el diálogo tiene que ser con gente seria y con metodología, con cosas firmadas, ¿no? Así que yo del diálogo lo que critico es que hayamos confiado que unos delincuentes iban a respetar, unos capos iban a respetar, iban a tener palabras para respetar lo que allí se discutía. En cuanto a lo, bueno, vale, eso es una cosa propia de este gobierno, ¿no? De tratar de crear insidia dentro de la oposición, de dividir a la oposición. En eso el gobierno invierte tiempo, paga comunicadores, paga equipos de comunicación, mejor dicho, de ellos, para que desde afuera y desde adentro traten de bombardear y dividir posiciones de la oposición, pero hasta ahora la opinión que yo tengo, y sé que la mayoría del país, es de que Julio es un hombre serio, que Julio no se va a prestar para ninguna marramucia con el gobierno, y que eso forma parte de todas esas cosas que el gobierno siempre dice para tratar de dividirnos, cosas que no ha logrado hasta ahora, porque la principal fortaleza que nosotros tenemos es la unidad, más allá de cualquier otros valores que son importantes en este momento, y que yo sí creo que en estas horas que vienen debe haber una recomposición de la unidad democrática, no solo de la mesa, de la unidad del país, para salir de esta tragedia histórica que significa el gobierno de Nicolás Maduro. Esto es un signo de la radicalización que va a tomar el gobierno de Maduro en un momento en que requiere, es un viraje en materia económica, está atornillando a hombres importantes como Tarek El-Aissami y Ramón Lobo, ¿no? Este sería el quinto vicepresidente en materia económica en un año. Comenzó con Marcos Torres, le siguió Luis Sala, luego Pérez Abad, a este le siguió Carlos Faría y ahora nombran al señor Ramón Lobo, que es diputado. Yo dificulto que Ramón Lobo tenga un plan estructurado sobre la economía venezolana, no se le conoce información, formación en materia económica, y esto puede ser un problema para el país en una crisis ahorita, porque se requiere conducción, capacidad, gerencia y sobre todo claridad en los objetivos, y no creo que el Lobo tenga esos atributos. Diputado, ¿qué tiene que decir en relación entonces a este gabinete económico que se tiene que hacer? Algunos fusión, ¿no?, de ministerios, se nombra Ramón Lobo como el presidente de todo o el ministro para el área económica. Algunos ministerios han dejado entonces de existir. ¿Esto debería significar algún cambio positivo para los venezolanos? ¿Qué está sucediendo? No, estamos acostumbrados a ver estos cambios. Les cambian los nombres de los ministerios, fusionan, vuelven, se devuelven, vuelven a poner lo que estaban, lo vuelven a cambiar. Es decir, esto es la improvisación, un gobierno desorientado que no sabe qué hacer con la economía. Y bueno, eso lo pagan los ciudadanos en alto costo de la vida, ahora desempleo, escasez y todo un conjunto de problemas que el país tiene ahorita. ¿Es primera vez que se selecciona un economista como ministro de Economía? ¿Tendrá algún conocimiento? No sé si Lobo es economista de formación. Exacto. Y en relación también a designar a Tarek El-Aissami entonces como vicepresidente de la República, eso en que ayer, por ejemplo, también el presidente decía que él ha llegado a acuerdos con Julio Borges, que posiblemente acate entonces las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Usted cree que esos acuerdos puedan llegar? ¿La mesa de diálogo es ese espacio donde se puedan conciliar esos acuerdos? Bueno, Julio Borges no ha llegado a ningún acuerdo con el gobierno. Julio Borges es electo para presidir la Asamblea Nacional por un acuerdo de la Mesa de Unidad Democrática que el año pasado escogió a Henry Ramos. La misma mesa que escogió a Ramos ahora escoge a Borges, y luego el año que viene vendrá otro. De manera que aquí no hay gato encerrado, aquí no hay nada oculto. Y bueno, lo que estamos en eso, procurando una solución al problema, y Borges no tiene ningún tipo de pacto, ni lo tendrá con el bueno Nicolás Maduro. ¿Cuáles son las expectativas para el año 2017? Este año? Bueno, nosotros es reconectar con el pueblo venezolano, hoy aturdido y martirizado por una crisis económica que parece no tener final, y un gobierno desorientado que no encuentra qué hacer con el país. Pese a todas las vicisitudes, la Asamblea Nacional estuvo aquí presente, haciendo leyes, saboteados por el Tribunal Supremo de Justicia. Hay muchas amenazas que se han planteado en estos próximos días. Sin embargo, debemos seguir adelante. Hicimos varios compromisos, y uno de los compromisos que hicimos es precisamente salir de esta desgracia que significa tener a Nicolás Maduro como presidente de la República. Instrumentos hay, está en la Constitución. Yo pediría en este año
que los colegas diputados que formamos parte de la mesa de la Unidad Democrática nos compactemos más, que estemos a la altura de una situación tan difícil como estamos viviendo los venezolanos desde el punto de vista político, económico y social. Que legislemos en materia social y económica, pero que nuestro compromiso sea el de salir de esta desgracia que significa tener un presidente que no gobierna para los venezolanos. Y eso se puede hacer desde la Asamblea Nacional de Venezuela. Está contemplado en la Constitución cómo hacerlo. El presidente abandonó a los venezolanos. Y yo creo que con esta nueva junta directiva, reconociendo por cierto la labor de la anterior, donde estuvo Henry Ramos, donde estuvieron compañeros de diferentes organizaciones políticas, podamos nosotros transitar una ruta que el pueblo se sienta seguro, una ruta donde nosotros podamos sin duda alguna salir, repito, de esta desgracia que significa tener a Nicolás Maduro como presidente de la República. Y un llamado a la Asamblea Nacional de Venezuela, a nuestros hermanos de la Asamblea Nacional de Venezuela. La puntualidad debe ser el norte que conduzca parte de la instrumentación de las estrategias dentro de la Asamblea Nacional. No podemos permitir que nuestros diputados por circunstancias falten. Para eso están los suplentes. Coordinemos bien para que nosotros podamos tener un balance efectivo, fructífero en estos próximos tiempos. Y por supuesto las diferentes comisiones de trabajo que funcionen como vinieron funcionando a cabalidad. Yo me siento contento, si me preguntan, con el balance de la Asamblea Nacional del periodo legislativo del año pasado, porque independientemente de algunas observaciones que pueda tener la opinión pública nacional, aquí en esta Asamblea se trabajó. Aquí el presidente Henry Ramos utilizó su tiempo para dedicárselo al pueblo de Venezuela conjuntamente con los 112 diputados atropellados por un régimen que se introdujo en algunos estamentos del Estado venezolano, como el Tribunal Supremo de Justicia, como la Fiscalía General de la República. Que las amenazas se las traguen a partir de este momento, el Ejecutivo Nacional. Este es un poder autónomo y no nos van a quitar esa autonomía. Diputado, el nombramiento de vicepresidente de la República a Tarek El Aissami, uno de los principales objetivos que le dio el presidente de la República en cadena nacional el día de ayer fue tratar la seguridad. ¿Cómo es el punto de vista político? ¿Esto llevaría a la radicalización de la política venezolana? ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, nosotros hemos venido diciendo que el tema de la seguridad hay que ser muy serio y hay que abordarlo de manera inmediata. Es un problema holístico, general, complejo, y hay que tomar decisiones holísticas, generales, complejas, donde incluso la Asamblea Nacional también participe, donde participe la Fiscalía General de la República y, por supuesto, no entiendo cómo es que ahora se dan cuenta que tenemos una situación irregular dentro de la tranquilidad ciudadana. Miren, el año pasado cerramos, que nosotros sepamos, con 28.000, 29.000 muertes. Pueden ser más, porque nunca han habido cifras, y yo me atrevo a decir que pudieron haber sido más. Siendo la ciudad de Caracas la ciudad más peligrosa que nosotros tenemos en el hemisferio. ¿Por culpa de quién? Por culpa de los funcionarios públicos ineficientes e incapaces, como el presidente Nicolás Maduro y como este alcalde ausente, el más vago de todos, que es el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez. Ahora, imagínense ustedes, ahora que se vienen a dar cuenta de eso, bueno, tienen que asumir la responsabilidad, pero mucho cuidado que utilicen dispositivos y políticas públicas para perseguir a la disidencia y transformen las políticas públicas o los dispositivos policiales para atacar a la disidencia y no resguardar los bienes y resguardar la seguridad ciudadana. ¿Usted cree que el nombramiento de la Aissami, que una de sus funciones primordiales va a ser la inseguridad y atacar las mafias, sea la persona más idónea? Bueno, él fue ministro de Relaciones Interiores y la verdad es que no dio resultado positivo. Es gobernador del estado de Aragua y se producen muertes violentas permanentemente en el estado de Aragua. Nos informan sobre secuestros express, nos informan sobre atracos a las personas, sobre inclusión en las viviendas de las personas que habitan en el estado de Aragua. Tendrá el ministro, el nuevo vicepresidente de la República, que asumir una gran responsabilidad, pero ojo, controlado, con la Fiscalía General de la República. Mire, una persona, por más que cometa un delito, que se le demuestra, no pueden ser violentados los derechos humanos. Y no puede ser ojo por ojo y diente por diente o la ley del talión. No. Aquí hay que respetar los derechos humanos. Y bueno, uno lamenta profundamente, como lo decía ahorita el presidente, el compañero, colega diputado Ismael García, hermano Ismael García,
que aquí hay ministros ahorita que nombraron que escriben caballo con K y que escriben zorro con S. O sea, eso a uno lo preocupa, de que nosotros vayamos a tener funcionarios públicos que no sean eficientes. Para uno ser policía, tiene que saber disparar, tiene que saber montarse un uniforme y tener una chapa para respetar a los ciudadanos. Para uno saber de economía, tiene que ser economista, tiene que ser administrador, para poder llegar a funcionar bien dentro de un ministerio tan importante que es el que maneja nada más ni nada menos que la finanza y los recursos de un pueblo, que exige a grito que sean esos recursos retribuidos en obras y en servicios. Si usted va a ser, por ejemplo, un ministro de Sanidad, lo lógico es que sea médico, comprobado y que tenga experiencia, no va a meter un mecánico, con el respeto que se tiene de ese oficio de mecánico. Pero aquí lo que nosotros vemos que son cambios, engranajes. Bueno, imagínense, los ministros que acaban de nombrar, son ministros que pasaron por aquí por la Asamblea, que no venían, que saboteaban, que se reían del dolor ajeno. Aquí hubo un ministro que se designó ayer, que en lo personal yo no tengo nada contra él, pero fue un ministro que se estaba riendo a carcajadas limpias cuando nosotros trajimos aquí a los representantes de la OLP, que mataron en las OLP, por ejemplo en el sector de la Cota 905, en la Parroquia del Paraíso del municipio Libertador, del circuito número 5, y ese diputado se reía. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, nosotros aquí? Y eso se lo voy a plantear yo, en nombre de Alianza Bravo Pueblo, a Julio Borges y a la nueva Junta Directiva, con los flojos, más flojos que existen aquí en la Asamblea Nacional, como Silvia Flores, y como Diosdado Cabello, que no vinieron más nunca a la Asamblea Nacional. Diosdado Cabello hablaba paja de los diputados de la oposición venezolana. Decía que no veníamos y nos sacaban siempre que si 2, 3 inasistencias. Él no vino en todo el año y estoy seguro que no va a venir hoy. Tengan la plena seguridad que hoy no viene ni Silvia Flores ni el diputado Diosdado Cabello. Fueron electos por el pueblo, le quedaron mal al pueblo y siguen aún pensando que nosotros tenemos que soportarle su sinvergüenzura. Están equivocados. Y por último, el llamado de Alianza Bravo Pueblo es el llamado a la calle. Pacíficamente, ajustado a lo que establece la Constitución, pero en la calle. Porque si algo hemos demostrado es que Nicolás Maduro, cuando la oposición sale a la calle, tiene una posición de chorrito a Coliseo, como las dos esquinas de Caracas, del municipio Libertador, que conozco muy bien Caracas. De chorrito a Coliseo, hay que comprarle el Operán, porque lo que le da es dolor de estómago. Entonces salgamos a la calle pacíficamente a ejercer nuestros derechos, sin ningún tipo de enfrentamiento, pero que no nos estén amenazando con nada. Que si van a nombrar un vicepresidente, para que le ponga mano duro a yo no sé quién, al otro. Por supuesto vendrán momentos difíciles, porque ese es su estilo, de buscar selectivamente a la gente, pero no. No sé si tengan la posibilidad de hacerlo. Realmente digo que no creo que tengan la posibilidad, porque usted puede ser electo presidente de la República. Y si usted no tiene legitimidad del pueblo, tenga la plena seguridad que ese tipo de acciones no la va a poder aplicar. El pueblo está pendiente de lo que pueda ocurrir con su Asamblea Nacional. Y yo le hago un llamado, por ejemplo, a Caracas, que es mi pateadero, que es el sitio que quiero, que amo, donde nací, donde quiero tener una ciudad bien bonita, para que estén pendientes y para que podamos salir a la defensa de la institucionalidad, de la democracia, de la Constitución y de los principios elementales que conforman la democracia en Venezuela. Respeto a los derechos humanos, respeto a la disidencia, cumplimiento del derecho que tenemos los ciudadanos de establecer nuestras propias acciones y por último tengan la plena seguridad, compañeros presos, exiliados, políticos. Le pido a todos que me perdonen porque no los podemos nombrar a todos, pero a los que se han tenido que ir, como Óscar Pérez, a los que están presos como Leopoldo López, como Daniel Ceballos, como nuestro alcalde metropolitano Antonio Ledesma, tengan la plena seguridad que está tempranito, muy temprano, el hecho de que ustedes puedan abrazar la alegría de ser libres. No tengo la menor duda de que eso va a ocurrir. Presidencia de la República. Ayer Nicolás Maduro decía que nosotros estamos en un proceso de autodisolución. Disparate absoluto que solamente cabe en la cabeza de quien es el peor presidente que hemos tenido en la historia de Venezuela. Y habla de un nuevo proceso electoral para Asamblea Nacional. No existe ningún mecanismo constitucional que esté previsto un nuevo proceso electoral para la Asamblea Nacional, señor Nicolás Maduro. Lo que sí está previsto en la Constitución es que te podamos revocar.
Lo que sí está previsto en la Constitución, que nosotros podamos convocar referéndum para ver qué es lo que la gente quiere. Lo que sí está previsto en la Constitución es que nosotros en diciembre debimos haber escogido gobernadores y queremos que las convoquen ya, de una vez. Lo que sí está previsto es que nosotros podamos escoger alcaldes este mismo año y por eso te queremos llevar a un reto. No existe en ninguna parte de la Constitución que pueda haber una elección a la Asamblea Nacional. Pero si es que eso sería para ti un gran tema, vamos a darle, Nicolás Maduro, y nos contamos todos. Te cuentas tú a la presidencia de la República y nosotros nos contamos como diputados a ver quién tiene el respaldo popular, quién quiere que la gente se vaya, si los diputados de la unidad o tú como presidente de la República. A eso estamos dispuestos, para convocar al pueblo a la calle y ejercer nuestros derechos ciudadanos y electorales como lo establece la Constitución y como lo quiere el pueblo venezolano.